A los 75 años vendía carbón en la calle, mientras sus propios hijos la habían abandonado. Pero lo que nadie sabía es que esa abuela escondía una fortuna que cambiaría todo. Su nombre era Carmen Valdez. Y durante 50 años había guardado el secreto más impactante que una madre puede tener. Cada mañana, a las 5 a.m., cargaba sacos de carbón de 20 kilos en su carreta destartalada, arrastrándola casa por casa bajo el sol ardiente de Michoacán. Sus manos arrugadas y negras de hollín, su espalda doblada por el peso de décadas, su corazón roto por el silencio de sus hijos. Pobrecita doña Carmen, susurraban los vecinos. Sus hijos se fueron a Estados Unidos y la olvidaron. Pero cuando murió y leyeron su testamento, sus nietos descubrieron algo que los dejó sin respiración. Su abuela no solo era dueña de 15 minas de carbón, tenía 150 millones de pesos en el banco, y todo ese dinero lo había gastado en algo que cambió la vida de cientos de familias, sin que nadie lo supiera. Esta es la historia de la mujer más incomprendida de Santa Clara del Monte, y del amor de madre que trasciende toda lógica humana. Si quieres descubrir cómo una anciana que vendía carbón construyó un imperio secreto de generosidad, suscríbete ahora mismo. Santa Clara del Monte despertaba con el chirrido de la carreta de doña Carmen rodando sobre las piedras desiguales de la calle principal. Era marzo de 2024 y Carmen Valdez acababa de cumplir 75 años. Pero no hubo fiesta, no hubo llamadas de felicitación, no hubo abrazos. Solo el mismo ritual de siempre: levantarse antes del alba, cargar los sacos de carbón y salir a recorrer el pueblo, ofreciendo su mercancía de puerta en puerta. «¡Carbón! ¡Carbón para sus braseros!», gritaba con una voz que, pese a la edad, aún tenía fuerza. La gente la conocía desde hacía décadas. Algunos la recordaban joven, con su esposo Esteban cuando tenían una pequeña tienda de abarrotes. Esos fueron tiempos mejores, cuando sus 3 hijos, Miguel, Rosa y Antonio, corrían por las calles del pueblo. Pero eso había sido otra vida. Esteban murió cuando Carmen tenía 50 años, dejándola sola con las deudas de la tienda y 3 hijos adolescentes que mantener. «¿Qué va a hacer ahora, doña Carmen?», le preguntó don Aurelio al presidente. «El día del funeral, seguir adelante», respondió ella con una determinación que sorprendió a todos. «Mis hijos van a salir adelante, cueste lo que cueste». Y cumplió su palabra, vendió la tienda para pagar las deudas. Vendió sus joyas, sus muebles, todo lo que tenía valor. Y cuando ya no quedó nada más que vender, encontró trabajo donde pudo, lavando ropa, limpiando casas, vendiendo tamales en la plaza. Miguel, el mayor, era inteligente pero rebelde. Rosa tenía talento para los números. Antonio, el más pequeño, soñaba con ser doctor. «Mamá», le dijo Miguel una tarde cuando tenía 17 años, «ya no aguanto este pueblo. Aquí no hay futuro». Carmen lo miró desde la tabla de lavar con las manos rojas y agrietadas por el jabón. «¿Y qué quieres hacer, hijo?» «Irme al norte, a Estados Unidos. Allá sí se puede progresar». Carmen sintió que se le partía el corazón, pero no dijo nada. Sabía que tenía razón. Los siguientes 5 años fueron una lucha constante. Miguel se fue a los 18 prometiendo mandar dinero. Rosa lo siguió 2 años después. Antonio fue el último en partir a los 19 con un sueño de estudiar medicina en California. «Te prometo que voy a mandar por ti, mamá», le dijo Antonio el día que se fue. «Cuando me establezca, vienes a vivir conmigo». Carmen sonrió y lo abrazó fuerte. «Yo estaré bien aquí, hijo, tú preocúpate por salir adelante». Al principio, las llamadas llegaban seguido. Miguel había conseguido trabajo en una fábrica en Los Ángeles. Rosa limpiaba oficinas por las noches y estudiaba inglés por las mañanas. Antonio trabajaba de día y estudiaba de noche y sí mandaban dinero, no mucho pero algo. Carmen guardaba cada peso que le enviaban. No lo gastaba en ella, lo invertía. Pero conforme pasaron los años, las llamadas se espaciaron. Los giros se hicieron más pequeños, más esporádicos. «Es que está muy difícil aquí, mamá», le explicó Rosa en una de las últimas llamadas. «Miguel perdió el trabajo, Antonio tiene que pagar la escuela, y yo me casé». «¿Te casaste?», preguntó Carmen tratando de esconder la tristeza en su voz. «Sí, con un muchacho muy bueno, se llama David, vamos a tener un bebé». Carmen cerró los ojos. Su primera nieta estaba por nacer, y ella ni siquiera había conocido al yerno. «Me da mucho gusto, hija. ¿Cómo se van a llamar? Si es niña, Carmen, como tú». Fue la última conversación larga que tuvieron. Las llamadas se redujeron a Navidad y cumpleaños. Luego solo Navidad.
Después, silencio. Carmen nunca supo que Miguel había prosperado y ahora tenía su propia empresa de construcción. Nunca supo que Rosa vivía en una casa grande con piscina y 2 carros. Nunca supo que Antonio se había graduado de médico y trabajaba en un hospital prestigioso. Sus hijos habían salido adelante como ella había soñado. Pero en el proceso se habían olvidado de la mujer que había sacrificado todo para que eso fuera posible. Y Carmen, en su soledad, había encontrado una forma de sobrevivir que nadie, ni siquiera ella misma, había imaginado. Todo comenzó con el carbón. Fue en el año 2000, 3 años después de que Antonio se fuera, cuando Carmen descubrió algo que cambiaría su vida. Para siempre, había decidido vender carbón porque era lo único que podía hacer con sus pocas fuerzas. Don Jacinto, un viejo amigo de su esposo, tenía una pequeña mina a las afueras del pueblo y le vendía los sacos baratos. «Cármenle sin pena, doña Carmen», le decía. «Le doy el carbón a precio de costo. Usted nada más paga el transporte». Carmen madrugaba para ir a la mina. Cargaba su carreta y regresaba al pueblo para vender de puerta en puerta. Era un trabajo duro, pero honesto. Un día de octubre, mientras esperaba que don Jacinto preparara su pedido, decidió caminar un poco para estirar las piernas. El terreno alrededor de la mina era árido y rocoso, lleno de pequeñas colinas y barrancos. Se sentó sobre una piedra grande para descansar cuando notó algo extraño en el suelo, una veta negra y brillante que se extendía entre las rocas diferente al carbón que conocía. «Don Jacinto», le gritó, «venga a ver esto». El viejo minero se acercó y se quedó callado durante un largo rato, examinando la veta con sus manos expertas. «Doña Carmen», dijo finalmente con una voz que temblaba de emoción, «esto no es carbón común. Esto es carbón de alta calidad. Antracita». Carmen no entendía la diferencia. «¿Y eso qué significa?» Don Jacinto se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. «Significa que este terreno vale una fortuna. La antracita es el mejor carbón que existe. Se vende 10 veces más caro que el carbón normal». Carmen miró la veta que se extendía por todo el terreno baldío. «¿Y de quién es esta tierra?» Don Jacinto sonrió. «Es ejidal. Está abandonada desde hace 20 años. Cualquiera puede reclamarla si tiene los papeles correctos». Esa noche Carmen no durmió. Tenía 55 años, estaba sola y acababa de descubrir lo que podría ser la oportunidad. De su vida, con los pocos ahorros que tenía y el dinero que sus hijos le habían mandado durante los últimos años, Carmen hizo algo que todos en el pueblo consideraron una locura. Compró los derechos de explotación de esas tierras abandonadas. «Está mal de la cabeza», murmuraban los vecinos. Una viuda tratando de meterse a minera. Pero Carmen sabía algo que ellos no sabían. Durante los años de vender carbón había aprendido todo sobre el negocio. Sabía quiénes eran los compradores grandes, conocía los precios del mercado, entendía la diferencia entre carbón común y carbón de calidad. Los primeros años fueron duros. Tuvo que aprender a manejar trabajadores, a negociar con compradores, a lidiar con permisos y regulaciones. Pero la antracita que encontró era de una calidad excepcional. Para 2005 ya tenía 3 minas operando. Para 2010 eran 8. Para 2015, 15 minas que producían el mejor carbón de todo Michoacán. Pero Carmen nunca cambió su rutina. Todas las mañanas seguía cargando su carreta y vendiendo carbón de puerta en puerta en Santa Clara del Monte. «¿Por qué sigue haciendo eso, doña Carmen?», le preguntó una vez doña Esperanza, su vecina. «Ya no necesita trabajar así». Carmen sonrió mientras acomodaba los sacos en su carreta. «Porque el trabajo dignifica, comadre, y porque así nadie sospecha nada». La verdad era más compleja. Carmen había decidido vivir como siempre, no por necesidad, sino por estrategia. Quería que sus hijos valoraran el trabajo. Y el esfuerzo, quería que cuando regresaran lo hicieran por amor, no por dinero, y quería usar su fortuna para algo más importante que lujos personales. En 2008, cuando la crisis económica golpeó a México, Carmen hizo algo que nadie en el pueblo supo. Pagó las colegiaturas de 50 niños que estaban a punto de dejar la escuela. En 2012, cuando una sequía devastó los cultivos, Carmen compró semillas y fertilizante para todas las familias campesinas, sin decirles de dónde venía la ayuda. En 2016, cuando el hospital del pueblo necesitaba equipo médico, Carmen hizo una donación anónima de 5 millones de pesos. Año tras año, su fortuna crecía y año tras año la gastaba en secreto ayudando a su comunidad. Pero sus hijos no sabían nada de esto. Para ellos, Carmen seguía siendo la anciana pobre que vendía carbón en un pueblo olvidado de Michoacán.
y Carmen prefería que fuera así. Hasta que llegó el día en que ya no pudo sostener la mentira. Para 2020, Carmen tenía 71 años y había pasado 15 años desde la última vez que vio a sus hijos, en persona. Las llamadas telefónicas se habían reducido a una conversación incómoda en Navidad, llena de silencios y promesas que nunca se cumplían. «¿Cómo estás, mamá?», preguntaba Miguel con una voz que sonaba lejana y apurada. «Bien, hijo, trabajando como siempre. ¿Necesitas algo? ¿Dinero?» «No, hijo, estoy bien». Era mentira, pero no porque Carmen necesitara dinero. Era mentira porque lo que necesitaba no se podía comprar. Necesitaba un abrazo. Necesitaba saber cómo eran sus nietos. Necesitaba que alguien la viera no como la anciana que vendía carbón, sino como la madre que había dado todo por sus hijos. En esos años de soledad, Carmen desarrolló una rutina que la mantenía cuerda. Se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba su desayuno, café negro y pan tostado, cargaba la carreta y salía a vender carbón hasta las 2 de la tarde. Por las tardes manejaba hasta sus minas para supervisar las operaciones. Aunque tenía administradores competentes, Carmen nunca dejó de estar presente. Los trabajadores la respetaban y la querían como a una madre. «Doña Carmen», le decía Ramiro, su capataz más antiguo, «¿por qué no se retira ya? Tiene suficiente dinero para vivir como reina». Carmen sonreía mientras revisaba los reportes de producción. «¿Y qué voy a hacer, Ramiro? ¿Quedarme en casa viendo televisión? Podría viajar, conocer a sus nietos». La sonrisa de Carmen se desvanecía. «Mis nietos ni siquiera saben que existo». Era cierto. Rosa había tenido 3 hijos. Carmen, de 19 años, Diego, de 16, y Sofía, de 12. Miguel tenía 2, Eduardo, de 15, y Valeria, de 13. Antonio tenía una hija, Isabela, de 10 años. 6 nietos que habían crecido sin conocer a su abuela mexicana. Carmen guardaba fotos de todos ellos, impresas desde Facebook, cuando aprendió a usar la computadora de la biblioteca del pueblo. Conocía sus caras, sabía sus nombres, había seguido su crecimiento a través de las redes sociales. Pero para ellos, ella era solo un nombre que escuchaban mencionar a veces, cuando sus padres hablaban con nostalgia del pueblo donde habían nacido. En 2021, Carmen recibió una noticia que le cambió la perspectiva de todo. Tenía diabetes y problemas del corazón. «Doña Carmen», le dijo el doctor Hernández, después de ver los resultados de sus estudios, «necesita cuidarse más. Su corazón está débil y el azúcar está muy alto». Carmen escuchó en silencio. «¿Cuánto tiempo me queda, doctor?» «Eso depende de usted. Si se cuida, puede vivir muchos años más, pero si sigue trabajando como lo hace...». No terminó la frase, pero Carmen entendió. Esa noche, sola en su casa, Carmen tomó una decisión que había estado posponiendo durante años. Llamó a un abogado de Morelia, el licenciado Mendoza, y le pidió que preparara su testamento. «Quiero que todo quede muy claro», le dijo. «Mis hijos van a recibir una sorpresa muy grande». También decidió hacer algo que nunca había hecho: escribirles una carta a sus hijos, pero no para pedirles que regresaran. Esa carta la escribiría después. Esta carta era diferente. Era para contarles la verdad sobre lo que había hecho durante todos esos años de silencio. Comenzó a escribir: «Mis queridos hijos, si están leyendo esto es porque ya no estoy con ustedes. No quiero que se sientan culpables por no haber estado aquí. Yo elegí que fuera así. Durante estos 20 años ustedes pensaron que su madre era una anciana pobre que vendía carbón en la calle, y en cierto modo tenían razón. Sí vendía carbón todos los días durante 25 años. Pero lo que no sabían es que no lo hacía por necesidad, lo hacía por amor». Carmen se detuvo y miró por la ventana. Era de noche y las luces de las casas del pueblo creaban un paisaje tranquilo y familiar. Siguió escribiendo: «Hace 23 años descubrí algo que cambió nuestras vidas. Una mina de carbón de la mejor calidad que existe. Con el dinero que ustedes me mandaron durante los primeros años, compré los derechos de esa tierra. Hoy soy dueña de 15 minas de carbón que valen 150 millones de pesos. Pero ese dinero nunca fue para mí». Carmen pausó de nuevo. Estaba llegando a la parte más difícil de la carta. Hasta que si quieres saber en qué gastó esos 150 millones de pesos esta abuela que vendía carbón, y por qué sus hijos se van a sentir devastados cuando lo descubran, suscríbete ahora hasta que... porque lo que viene a continuación va a cambiar todo lo que crees sobre el amor de madre. Carmen murió en su sueño el 15 de marzo de 2024, 3 días antes de cumplir 75 años. Doña Esperanza, su vecina, la encontró esa mañana cuando notó que no había sacado su carreta como siempre. «Doña Carmen,
gritó mientras tocaba la puerta. ¿Se encuentra bien? El silencio la preocupó. Con la ayuda de don Roberto forzaron la puerta y la encontraron en su cama, con una expresión de paz que no había tenido en años. En su mesa de noche había 3 sobres, uno dirigido a cada hijo y uno más para el licenciado Mendoza. El funeral fue pequeño pero emotivo. Todo el pueblo asistió. Carmen había sido, sin saberlo ellos, la benefactora secreta de Santa Clara del Monte durante décadas. Miguel, Rosa y Antonio llegaron desde Estados Unidos. Era la primera vez que pisaban México en 15 años. Se veían prósperos, bien vestidos, exitosos, pero también se veían culpables. ¿Por qué no nos avisaron que estaba enferma?, le preguntó Rosa a doña Esperanza después del sepelio. Ella no quiso que nadie les dijera nada, respondió la vecina. Decía que ustedes tenían sus vidas. Miguel, el mayor, tenía ahora 52 años. Era dueño de una empresa constructora en Los Ángeles que facturaba millones de dólares al año. Rosa, de 49 años, había desarrollado una cadena de restaurantes mexicanos en Texas y era millonaria por derecho propio. Antonio, de 46 años, era cardiólogo en un hospital prestigioso de California y vivía en una mansión en Beverly Hills. Los 3 habían triunfado en Estados Unidos, pero ninguno había regresado a cuidar a la mujer que había hecho posible su éxito. Después del funeral, el licenciado Mendoza los citó en su oficina en Morelia. Antes de leer el testamento, dijo el abogado, su madre me pidió que les entregara estas cartas. Los 3 hermanos abrieron sus sobres con manos temblorosas. La carta de Miguel decía: Mi querido hijo mayor, siempre fuiste el más fuerte, el líder de tus hermanos. Por eso te fuiste primero y por eso los demás te siguieron. No te escribo para hacerte sentir mal. Te escribo para decirte que estoy orgullosa del hombre en que te convertiste. Sé que tienes una empresa exitosa. Sé que tienes una casa hermosa. Sé que has dado a tus hijos todo lo que yo no pude darte. Pero hay algo que no sabes. Parte de tu éxito se lo debes a las minas de carbón que descubrí después de que se fueron. Durante 23 años invertí todo lo que esas minas produjeron en una cuenta de ahorros a tu nombre. Hoy tienes 50 millones de pesos esperándote en el Banco de México. Pero ese dinero viene con una responsabilidad: cuidar del pueblo que me cuidó a mí durante todos estos años. Te amo, hijo. Siempre te amé. Mamá. Rosa leyó su carta con lágrimas que le impedían ver las palabras. Mi querida hija del corazón, eras la más inteligente de mis 3 hijos. Siempre supe que llegarías lejos. Me hubiera gustado conocer a mis nietos. Me hubiera gustado cocinarles los tamales que te gustaban cuando eras pequeña. Pero entiendo que construir una vida nueva requiere dejar atrás el pasado. En el banco tienes 50 millones de pesos que ahorré para ti durante todos estos años. Ese dinero viene de las minas de carbón que encontré después de que se fueron. Úsalo para lo que necesites. Pero no olvides que el dinero nunca compra lo que realmente importa: el tiempo con las personas que amas. Cuida a tus hermanos. Ustedes son todo lo que me queda en este mundo. Con todo mi amor, mamá. Antonio fue el último en leer su carta, y también el que más lloró. Mi doctor hijo, siempre quisiste ayudar a la gente desde pequeño. Cuando te lastimabas jugando, en lugar de llorar preguntabas cómo se curaba la herida. Hoy eres médico como soñabas. Salvas vidas todos los días. Eso me llena de orgullo más que cualquier dinero. En el banco tienes 50 millones de pesos que guardé para ti. Ese dinero viene de 15 minas de carbón que compré con los ahorros de toda mi vida. Pero más importante que ese dinero es esto: en el Hospital de Santa Clara hay una ala completa de pediatría que doné en tu nombre. Los niños enfermos del pueblo han recibido atención médica gratuita durante 10 años. Gracias a ti, no lo sabías, pero ya has estado salvando vidas en tu pueblo natal. Ese es mi regalo real para ti, la oportunidad de seguir ayudando. Tu madre que te ama, Carmen. El silencio en la oficina del abogado fue total. 150 millones de pesos, una fortuna que habían heredado de la mujer a quien habían abandonado. Pero eso no fue lo más impactante. El licenciado Mendoza abrió una carpeta gruesa llena de documentos. Su madre me pidió que les enseñara esto, dijo. Es el registro de todas las donaciones que hizo durante los últimos 15 años. Los documentos mostraban una lista interminable de ayudas anónimas, 500 becas escolares para niños del pueblo, construcción de una clínica médica completa, renovación de la escuela primaria, sistemas de agua potable para 12 comunidades rurales, programas de alimentación para familias necesitadas, microcréditos para 200 pequeños comerciantes. En total,
Carmen había donado 80 millones de pesos de su fortuna personal para mejorar la vida de su comunidad. ¿Cómo es posible que nadie supiera de esto?, preguntó a Miguel con voz quebrada. El licenciado sonrió tristemente. Su madre me hizo jurar que mantendría todo en secreto hasta después de su muerte. Decía que si la gente sabía que ella tenía dinero, la tratarían diferente. Rosa se llevó las manos al rostro. Nosotros la tratamos como si fuera una carga, como si fuera una vergüenza. Su madre nunca los culpó, dijo el abogado. Al contrario, me decía que se sentía orgullosa de que hubieran logrado salir adelante sin depender de ella. Antonio habló con voz temblorosa. ¿Alguna vez se quejó de que no la visitáramos? El licenciado negó con la cabeza. Nunca, pero sí me dijo algo que nunca voy a olvidar. Los 3 hermanos esperaron. Me dijo: licenciado, el amor de madre no se mide por lo que recibes, sino por lo que das. Yo le di a mis hijos la libertad de volar. Ahora ellos tienen que decidir si quieren regresar por amor o por obligación. Los hermanos se miraron entre sí, devastados por la comprensión de lo que habían perdido. No solo habían perdido a su madre, habían perdido 20 años de amor, de conversaciones, de momentos que nunca podrían recuperar. Y lo peor de todo, se habían perdido la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria en que se había convertido su madre. Carmen no era la anciana abandonada que vendía carbón. Era una filántropa millonaria que había transformado la vida de miles de personas, mientras vivía con la dignidad silenciosa de una mujer que nunca necesitó reconocimiento para hacer el bien. Los hermanos decidieron quedarse en México por una semana para arreglar los asuntos de la herencia, pero esa semana se convirtió en un mes, y ese mes se convirtió en el reencuentro más importante de sus vidas, no solo con la memoria de su madre, sino con el pueblo que los había visto crecer y con las partes de sí mismos que habían dejado atrás. Miguel fue el primero en visitar las minas de carbón. Ramiro, el capataz que había trabajado con Carmen durante 20 años, lo recibió con una mezcla de respeto y curiosidad. «¿Usted es el hijo de doña Carmen?», preguntó mientras le mostraba las instalaciones. Miguel asintió, aun sin poder creer la magnitud de lo que veía. Las minas operaban como una empresa moderna, con tecnología avanzada y condiciones laborales excelentes. Su madre era una jefa extraordinaria, continuó Ramiro. Nunca nos trató como empleados, éramos su familia. Miguel caminó por las instalaciones viendo los comedores gratuitos para los trabajadores, la guardería para sus hijos, la clínica médica equipada con lo mejor. Todo esto lo pagó mi madre, todo. Decía que una empresa solo es buena si cuida bien a su gente. Miguel se detuvo frente a una placa que no había notado antes. Decía: Mina Miguel Valdez, dedicada al hijo mayor que siempre fue ejemplo de fortaleza. No sabía que existía esto, murmuró Miguel con lágrimas en los ojos. Doña Carmen puso placas con los nombres de todos sus hijos en diferentes partes de las minas. Explicó Ramiro: decía que aunque ustedes estuvieran lejos, siempre estaban presentes en su trabajo. Mientras tanto, Rosa había ido al hospital que Carmen había financiado. La doctora Martínez, directora del lugar, la recibió con emoción. «Usted debe ser Rosa. Su madre me habló tanto de usted». Rosa se sorprendió. Mi madre venía aquí. Venía todas las semanas. Traía juguetes para los niños enfermos. Pagaba las medicinas de las familias que no podían costearlas. La doctora la guió por el ala de pediatría, completamente moderna y equipada. «¿Ve esa placa?», señaló hacia la pared. «A la Rosa Valdez para la hija que siempre tuvo el corazón más grande». Rosa no pudo contener el llanto. Ella nunca me dijo nada de esto. Doña Carmen era muy discreta, pero siempre hablaba de sus hijos con orgullo. Sabía todos los detalles de sus vidas, todos los detalles. La doctora sonrió. Sabía que tiene 3 hijos, que su restaurante favorito es el Mariachi Loco en Houston, que su esposo se llama David y que a usted le gusta cocinar tamales los domingos. Rosa se quedó helada. ¿Cómo sabía todo eso? Las redes sociales, confesó la doctora. Pasaba horas viendo las fotos que ustedes subían. Conocía a todos sus nietos por nombre. Antonio tuvo una experiencia similar en la escuela del pueblo que Carmen había renovado completamente. La directora, profesora Guadalupe, lo llevó a ver las aulas nuevas, la biblioteca, los laboratorios de ciencias. Su madre decía que la educación era la única herencia real que se podía dar, explicó mientras caminaban. En la biblioteca había una sección especial, sección Antonio Valdez, para el hijo que siempre amó aprender.
Los estantes estaban llenos de libros de medicina, donados especialmente para estudiantes que quisieran seguir esa carrera. Cada año 5 jóvenes del pueblo reciben becas completas para estudiar medicina, dijo la directora. Su madre decía que quería que hubiera más doctores como usted. Antonio se sentó en una de las mesas de la biblioteca, abrumado. ¿Por qué nunca nos dijo nada de esto? La profesora se sentó frente a él. Porque su madre era sabia. Sabía que si ustedes regresaban solo por el dinero, eso arruinaría la verdadera razón por la que ella hacía todo esto. ¿Cuál era esa razón? El amor puro, el amor que da sin esperar nada a cambio. Esa noche, los 3 hermanos se reunieron en la casa donde habían crecido. La casa estaba exactamente igual que cuando eran niños. Carmen nunca había cambiado nada. Sus cuartos seguían con los mismos muebles, las mismas fotos, los mismos recuerdos. «¿Saben qué es lo que más me duele?», dijo Rosa, mientras miraban álbumes de fotos familiares. «¿Qué?», preguntaron sus hermanos. «Que pensábamos que la habíamos dejado atrás. Pero ella nunca nos dejó atrás a nosotros». Miguel asintió. Siempre estuvimos en su mente, en sus proyectos, en su corazón. Antonio cerró uno de los álbumes. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Los hermanos se miraron. La pregunta era más profunda de lo que parecía. No se trataba solo del dinero, aunque 150 millones de pesos requerían decisiones importantes. Se trataba de honor, de continuar el legado de una mujer que había transformado vidas sin buscar reconocimiento. «Yo propongo algo», dijo Miguel después de un largo silencio. «¿Qué?». «Propongo que nos quedemos, al menos temporalmente, para entender realmente lo que nuestra madre construyó aquí». Rosa y Antonio se miraron. ¿Dejar nuestras vidas en Estados Unidos? No dejarlas. Transformarlas. Podemos dirigir nuestros negocios desde aquí. Podemos traer a nuestras familias. Podemos darles a nuestros hijos lo que nosotros perdimos. La oportunidad de conocer sus raíces. Antonio sonrió por primera vez en días. ¿Saben qué? Me gusta la idea. El hospital de aquí podría convertirse en un centro médico de clase mundial. Rosa asintió emocionada. Y podría abrir una escuela de gastronomía. Enseñar a los jóvenes a cocinar comida tradicional mexicana. Miguel se levantó y extendió las manos hacia sus hermanos. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Vamos a continuar lo que mamá empezó. Los 3 se tomaron de las manos como hacían cuando eran niños y su madre les pedía que prometieran cuidarse siempre. Por mamá, dijeron al unísono. Esa noche, por primera vez en 20 años, los hermanos Valdez durmieron bajo el mismo techo. Y por primera vez, desde la muerte de Carmen, Santa Clara del Monte tenía la esperanza de que los mejores días estaban por venir un año después de la muerte de Carmen Valdez. Santa Clara del Monte se había transformado completamente. Miguel había traído a su esposa y sus 2 hijos desde Los Ángeles. Su empresa de construcción ahora tenía una sucursal en México dedicada exclusivamente a proyectos comunitarios. Rosa había abierto el Instituto Gastronómico Carmen Valdez, donde jóvenes de toda la región aprendían artes culinarias y administración de restaurantes. Antonio había convertido el hospital local en un centro médico de referencia estatal, atrayendo especialistas de todo el país. Pero el cambio más importante no era físico, era espiritual. Los hermanos Valdez habían recuperado algo que habían perdido durante décadas en Estados Unidos, la conexión con su propósito de vida. ¿Saben qué es lo más extraño?, dijo Rosa durante una cena familiar en el primer aniversario de la muerte de Carmen. Ahora toda la familia extendida estaba reunida. Los 3 hermanos, sus esposos, sus 6 hijos y algunos vecinos del pueblo que se habían convertido en familia adoptiva. ¿Qué?, preguntó Miguel mientras servía más mole. Que durante 20 años pensé que había triunfado en Estados Unidos. Tenía dinero, reconocimiento, una casa hermosa. Antonio asintió. Yo pensaba lo mismo. Creía que ser médico en Beverly Hills era el máximo éxito. Rosa continuó. Pero este año, trabajando aquí, ayudando a la gente del pueblo, continuando lo que mamá empezó, este ha sido el año más pleno de mi vida. Miguel sonrió. Mamá siempre fue más sabia que nosotros. Sabía que tendríamos que regresar por nuestro propio camino. Carmen Valdez, la nieta mayor que llevaba el nombre de su abuela, había regresado de Los Ángeles para estudiar en la Universidad de Morelia. Ahora tenía 20 años y había decidido especializarse en desarrollo comunitario. Abuela tenía razón, dijo la joven Carmen. El dinero no es lo importante. Lo importante es qué haces con él. Eduardo, el hijo de Miguel, ahora de 16 años, había aprendido español perfectamente y se había integrado completamente a la vida del pueblo. ¿Saben qué me dijo don Ramiro ayer?, comentó mientras ayudaba a servir el postre. ¿Qué?,
preguntaron todos. Que la bisabuela Carmen solía decir que el carbón y los diamantes están hechos del mismo material. La diferencia está en la presión y el tiempo. Los adultos se miraron impresionados por la profundidad de esa observación. ¿Y qué significa eso?, preguntó Sofía, la hija menor de Rosa. Eduardo sonrió. Que las personas también pueden transformarse, solo necesitan la presión correcta y suficiente tiempo. Antonio se levantó de la mesa. Tengo algo que enseñarles. Regresó con una carta que no habían visto antes. Esta carta estaba en el escritorio de mamá. El licenciado Mendoza me la entregó esta mañana. Miguel tomó la carta. Estaba dirigida a mis nietos, que nunca conocí pero siempre amé. La leyó en voz alta. Queridos nietos, si están leyendo esto significa que sus padres regresaron a casa y que ustedes han conocido el pueblo donde nacieron sus raíces. Yo nunca pude abrazarlos. Nunca pude cocinarles sus platillos favoritos. Nunca pude contarles las historias de cuando sus padres eran pequeños. Pero quiero que sepan que durante todos estos años ustedes estuvieron en mi corazón. Seguí cada paso de sus vidas a través de las fotos que sus padres publicaban en Internet. Vi sus primeros pasos, sus graduaciones, sus logros deportivos, sus sonrisas. Y aunque no podía estar físicamente con ustedes, sí pude hacer algo por ustedes. Construir el mundo mejor al que esperaba que algún día regresaran. Cada escuela que renové, cada beca que otorgué, cada hospital que equipé, lo hice pensando en ustedes y en los miles de niños como ustedes que merecen oportunidades. Ahora que están aquí, quiero pedirles una cosa. No olviden nunca que el verdadero valor de una persona no está en lo que acumula, sino en lo que comparte. Ustedes han heredado más que dinero. Han heredado la responsabilidad de continuar mejorando el mundo. No importa dónde vivan, no importa qué profesión elijan, no importa cuánto dinero tengan. Lo que importa es que recuerden siempre que son descendientes de una mujer que convirtió el trabajo más humilde en la herramienta más poderosa para cambiar vidas. Les dejo mi bendición y todo mi amor. Su abuela Carmen, que los amó desde la distancia pero con la intensidad de quien los llevó siempre en el corazón. Cuando Miguel terminó de leer, no había un solo ojo seco en la mesa. Carmen, la nieta mayor, se levantó lentamente. «Quiero hacer una promesa», dijo con voz firme. Todos la miraron. «Prometo que cuando yo tenga hijos, van a conocer perfectamente esta historia, van a saber quién fue su bisabuela Carmen, y van a continuar lo que ella empezó». Los demás nietos asintieron en acuerdo. «Y prometo», continuó Carmen, «que nunca voy a permitir que nuestra familia se separe otra vez. No importa dónde vivamos, siempre vamos a estar conectados». Miguel, Rosa y Antonio se miraron entre sí, comprendiendo que el ciclo se había cerrado. Carmen Valdez había muerto sola, pero había logrado lo que más deseaba: reunir a su familia para siempre. No solo a los hijos que había criado, sino a los nietos que nunca conoció y a las futuras generaciones que crecerían conociendo la historia de la anciana que vendía carbón, y resultó ser la mujer más rica del pueblo. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Miguel caminó hasta el cementerio del pueblo. La tumba de Carmen tenía una lápida sencilla que simplemente decía: Carmen Valdez, madre, empresaria, benefactora. Miguel se sentó junto a la tumba y habló en voz baja. «Mamá, creo que ya entendimos el mensaje. No era sobre el dinero, era sobre el amor que trasciende la distancia, el tiempo y hasta la muerte». Una brisa suave movió las flores que habían puesto en la tumba. Miguel sonrió. «Descansa en paz, mamá. Tu trabajo aquí ya está hecho». Al día siguiente, Santa Clara del Monte despertó como siempre, con el sonido de las campanas de la iglesia, el canto de los gallos y el bullicio de la gente comenzando un nuevo día. Pero había una diferencia. Por primera vez en décadas, las calles tenían el sonido de niños hablando en inglés y español, mezclando culturas, construyendo puentes entre dos mundos. La familia Valdez había regresado a casa, y Carmen, desde donde estuviera, finalmente podía descansar sabiendo que su sacrificio había valido la pena. El amor de madre había triunfado sobre la distancia, el orgullo y el tiempo, y su legado viviría para siempre en cada vida que había tocado, en cada oportunidad que había creado y en cada corazón que había transformado con la fuerza silenciosa de su generosidad. Esta historia comenzó con una imagen que partía el corazón. Una anciana de 75 años cargando sacos de carbón por las calles de un pueblo, mientras sus hijos vivían prósperas vidas en Estados Unidos sin saber que su madre era millonaria. Pero descubrimos que esa imagen solo contaba la superficie de una verdad mucho más profunda. Carmen Valdez
no era una víctima abandonada por sus hijos, era una estratega del amor que había diseñado la lección más poderosa que una madre puede dar, que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que acumula, sino por lo que comparte. Durante 25 años fingió ser pobre para enseñar. Durante 25 años construyó un imperio secreto de generosidad. Durante 25 años esperó pacientemente el momento en que sus hijos regresarían no por obligación, sino por amor. Miguel, Rosa y Antonio aprendieron que el éxito real no está en cuánto dinero tienes en el banco, sino en cuántas vidas mejoras con tus decisiones. Descubrieron que su madre no los necesitaba para sobrevivir, pero ellos sí la necesitaban a ella para encontrar el verdadero sentido de sus vidas. Y los 6 nietos que nunca conocieron a su abuela mexicana, ahora cargan con orgullo su apellido y la responsabilidad de continuar su legado de transformación social. Hoy, cuando los visitantes llegan a Santa Clara del Monte y ven las escuelas modernas, el hospital equipado, las minas prósperas y las familias que prosperan, pocos imaginan que todo comenzó con una anciana que se levantaba a las 5 de la mañana para vender carbón de casa en casa. Porque las historias más hermosas, a menudo, están escondidas detrás de las imágenes más humildes, y es ahí donde descubrimos que el amor verdadero no hace ruido, pero sí mueve montañas. Si esta historia te tocó el corazón, escribe "El trabajo dignifica" en los comentarios. Dale like si crees que las madres tienen una sabiduría que trasciende todo lo que podemos imaginar. Y suscríbete para más historias que nos recuerdan que los verdaderos héroes a menudo viven en el silencio, esperando el momento perfecto para enseñarnos las lecciones más importantes de la vida. Recuerda, el carbón y los diamantes están hechos del mismo material. La diferencia está en la presión y el tiempo, y a veces las personas más valiosas son las que han soportado más presión para brillar por otros. Hasta la próxima historia de amor familiar que trasciende todas las adversidades.